Estudio Juventud. Semana del 24 al 30 de marzo de 2025. Tema: sabia exhortación y corrección del alto concepto de sí mismos en sus hermanos. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 4, 8 al 10. Introducción: el ser humano, en su naturaleza caída, tiende a pensar más alto de sí mismo de lo que debe, lo que puede dar lugar a actitudes de superioridad, orgullo y juicio hacia los demás. Sin embargo, la palabra de Dios es clara al exhortarnos a que no pensemos de nosotros mismos más de lo que es debido. La corrección del alto concepto de sí mismos no solo se refiere a una advertencia contra la soberbia y el orgullo, sino también a una sabia exhortación que nos llama a considerar la verdad de nuestra posición delante de Dios. Nadie es mejor que otro en la familia de Cristo, ya que todos hemos sido redimidos por la misma gracia y estamos llamados a vivir en humildad y amor mutuo. Es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás, buscar la admiración de otros o incluso sentir que nuestros logros espirituales nos hacen más importantes en la iglesia. Pero Dios nos llama a tener un concepto sobrio de nosotros mismos, reconociendo que somos vasos de barro, frágiles y dependientes de Él para todo. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el estatus ni la reputación, sino por la humildad, el servicio y el amor genuino hacia los demás. 1. La humildad es la clave para evitar el orgullo. El orgullo, que se origina en un alto concepto de uno mismo, es uno de los mayores obstáculos en nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña que, como creyentes, debemos tener una actitud humilde, reconociendo nuestra total dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. La verdadera grandeza no radica en exaltar nuestra propia importancia, sino en vivir en humildad y en reconocimiento de nuestra fragilidad como seres humanos. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 2. Recordar que todos somos iguales ante Dios. El concepto de ser más que otros o mejor que otros es erróneo, ya que en Cristo somos todos iguales. No importa nuestra posición, nuestros logros, ni nuestras capacidades, todos dependemos de la gracia divina. Cuando entendemos que nuestra identidad está en Cristo, el deseo de sobresalir por encima de nuestros hermanos disminuye, ya que todos somos igualmente dignos de su amor. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 3. Evitar el juzgar a los demás. La tendencia de compararnos con otros y considerarnos superiores está directamente relacionada con la actitud de juicio hacia los demás. La corrección bíblica en este tema nos llama a evitar el juicio apresurado, porque solo Dios conoce los corazones y las motivaciones de cada persona. El juicio humano a menudo está basado en superficialidades, pero Dios juzga con justicia. San Mateo 7:1 y 2, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 4. El ejemplo de Cristo, la humildad en el servicio. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mayor ejemplo de humildad. Siendo completamente digno de honra y gloria, se despojó de sí mismo y se hizo siervo de todos. Jesús no vino a ser servido, sino a servir, y esto nos da una lección fundamental sobre cómo debemos vivir. Si Cristo, quien es perfecto, se humilló, ¿cómo podemos nosotros, seres imperfectos, arrogarnos algún derecho a exaltarnos sobre los demás? San Lucas 22, 26 y 27, el que es el mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. 5. El alto concepto de uno mismo destruye la unidad del cuerpo. La Iglesia de Cristo es un cuerpo, donde cada miembro tiene una función específica, pero ninguno debe considerarse más importante que otro. Cuando un miembro del cuerpo se cree superior a los demás, esto no solo afecta su relación con Dios, sino que también fractura la unidad de la Iglesia. La unidad se conserva cuando cada miembro reconoce su papel dentro del cuerpo sin buscar el protagonismo. Romanos 12:5, así que, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6. El orgullo es la raíz de muchos conflictos. Los conflictos en las relaciones humanas muchas veces nacen del orgullo y el deseo de ser exaltado sobre los demás. El querer tener siempre la razón, el buscar reconocimiento o el no aceptar corrección,
son manifestaciones del alto concepto de uno mismo. Para evitar estos conflictos, es necesario cultivar la humildad y aprender a ser pacientes y tolerantes con los demás. Proverbios 26:20, donde no hay madera, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. 7. La exhortación debe ser hecha en amor. La corrección del alto concepto de sí mismo en un hermano debe hacerse con amor y gentileza. El propósito de la corrección no es avergonzar ni humillar, sino restaurar y edificar. La exhortación debe ser como un bálsamo, que sane y guíe hacia la humildad y la unidad, siguiendo el ejemplo de Cristo que corrigió con gracia y amor. Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Conclusión: la corrección del alto concepto de uno mismo en los creyentes es esencial para mantener la unidad, la humildad y el amor dentro de la Iglesia. Cuando entendemos que no hay diferencia entre los hermanos en Cristo y que todos dependemos de la gracia divina, nos alejamos del orgullo y cultivamos una actitud de servicio y humildad. La exhortación y corrección deben hacerse en amor, con el objetivo de restaurar y edificar, siempre siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a vivir en humildad y a servir a los demás. Primer título: Sacando a la luz el espíritu vanaglorioso que está en el creyente carnal. Versículo 8. Léase, San Lucas 6:25 y 26, Apocalipsis 3:17. Introducción: el creyente carnal se caracteriza por vivir bajo el control de la naturaleza humana y no de la espiritual. Esta condición es un contraste profundo con la vida que Dios ha diseñado para sus hijos, una vida guiada por el Espíritu Santo, llena de humildad, servicio y amor genuino. Sin embargo, el creyente carnal, aun siendo un hijo de Dios, se ve atrapado por los deseos egoístas y las actitudes de orgullo que provienen del corazón de la carne. Entre estas actitudes, uno de los más sutiles y peligrosos es el espíritu vanaglorioso, una forma de orgullo que no solo se manifiesta en la exaltación de uno mismo, sino también en la búsqueda constante de reconocimiento, aprobación y el deseo de sobresalir por encima de los demás. El espíritu vanaglorioso se disfraza muchas veces de buenas intenciones, como el deseo de hacer la voluntad de Dios, de servirle o de alcanzar logros espirituales. Sin embargo, cuando la motivación detrás de esas acciones está impulsada por el deseo de que otros nos vean, nos admiren o nos aplaudan, entonces ese espíritu de vanagloria ha tomado control de nuestras vidas. Es un espíritu que lleva al creyente a desviar su enfoque de Dios y su gloria, y a centrarlo en sí mismo, en su propia imagen y en el deseo de obtener reconocimiento humano. A lo largo de la Escritura, Dios nos exhorta a mantener una actitud contraria a este espíritu. Nos llama a que no busquemos nuestra propia gloria, sino que busquemos siempre la gloria de Dios. Cristo, en su humildad, es nuestro ejemplo perfecto, ya que, aunque siendo Dios, no buscó la vanagloria, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Es urgente que el creyente se examine a sí mismo y saque a la luz este espíritu vanaglorioso que puede estar oculto en lo más profundo de su corazón. 1. El espíritu vanaglorioso surge del orgullo humano. El primer paso para entender el espíritu vanaglorioso en el creyente carnal es reconocer que su raíz es el orgullo. El orgullo, esa actitud que coloca al ser humano en un lugar de importancia sobre Dios y los demás, se convierte en el terreno fértil donde florecen la vanagloria y el egoísmo. Cuando el creyente se siente superior a sus hermanos o busca constantemente el reconocimiento humano, está dejando que el orgullo gobierne su vida. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 2. El espíritu vanaglorioso desvía la mirada del creyente de Dios a sí mismo. El espíritu vanaglorioso aleja al creyente del propósito central de la vida cristiana, la gloria de Dios. Cuando alguien actúa para recibir alabanza o reconocimiento, está poniendo su mirada en sí mismo en lugar de en Cristo. Esto puede pasar sutilmente cuando se hacen buenas obras, pero la motivación detrás de ellas está influenciada por el deseo de ser visto y admirado. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 3. El espíritu vanaglorioso busca ser reconocido por otros. Una característica clave del espíritu vanaglorioso es el deseo constante de ser reconocido por los demás.
Este deseo de admiración puede llevar al creyente a realizar obras o gestos con la intención de que otros los vean y los elogien. Sin embargo, el cristiano debe entender que el reconocimiento verdadero viene de Dios, y no de la aprobación de los hombres. San Mateo 6:19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 4. El espíritu vanaglorioso perturba la unidad del cuerpo de Cristo. La búsqueda del reconocimiento y la exaltación personal puede generar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. El espíritu vanaglorioso produce competitividad, celos y contienda entre los creyentes, ya que algunos buscan destacar sobre otros, lo que interrumpe la unidad que Cristo quiere para su iglesia. Primera a los Corintios 12:26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. 5. El espíritu vanaglorioso produce una apariencia de piedad, pero no hay autenticidad. Un creyente que cede al espíritu vanaglorioso puede caer en la tentación de aparentar ser más espiritual de lo que realmente es. Las buenas obras pueden ser realizadas con la intención de recibir elogios o estatus, pero cuando no hay sinceridad, todo esto se convierte en una apariencia vacía, lejos de la verdadera piedad que Dios desea en nosotros. San Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 6. El espíritu vanaglorioso impide crecer en la gracia de Dios. Cuando un creyente está ocupado con su propio ego y deseo de ser admirado, su vida espiritual se ve afectada. Este tipo de orgullo impide que el creyente crezca en gracia, ya que la verdadera madurez espiritual se basa en la humildad, la sumisión y el servicio a los demás, no en la autocomplacencia o la búsqueda de reconocimiento. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, así ahora como hasta el día de la eternidad. Amén. 7. La solución al espíritu vanaglorioso, humillarse bajo la mano poderosa de Dios. La única forma de vencer el espíritu vanaglorioso es mediante la humildad. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta a su debido tiempo. No necesitamos buscar reconocimiento humano, pues Dios promete que aquellos que se humillan ante Él serán exaltados. Primera de Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Conclusión, el espíritu vanaglorioso en el creyente carnal es una tentación constante que puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa, glorificar a Dios y vivir en unidad con nuestros hermanos. Cuando nos dejamos llevar por el deseo de ser vistos y aplaudidos, comenzamos a perder de vista el propósito divino para nuestras vidas. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en el reconocimiento humano, sino en la humildad, el servicio y el vivir para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a examinar nuestro corazón y a renunciar a todo espíritu de vanagloria, para que podamos caminar en verdadera humildad y fidelidad a nuestro Señor. Segundo título. Sufrimientos de los apóstoles por causa del Evangelio, ejemplo para la iglesia de hoy. Versículo 9. Léase, Romanos 8:36, Primera de Pedro 4:14 al 16. Introducción. Los apóstoles fueron hombres que vivieron y proclamaron el Evangelio con un fervor inquebrantable, a pesar de las innumerables dificultades y persecuciones que enfrentaron a lo largo de sus vidas. Su dedicación al llamado divino no solo les permitió llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra conocida en su tiempo, sino que también les costó sufrimiento, rechazo, y finalmente, la muerte para muchos de ellos. La Escritura nos relata las dificultades y sacrificios que los apóstoles vivieron por causa del Evangelio, no como un hecho aislado o un recuerdo lejano, sino como una enseñanza relevante para la iglesia de hoy. Los apóstoles, especialmente Pablo, Pedro y Juan, se convirtieron en ejemplos vivientes de lo que significa sufrir por Cristo y en modelos a seguir para los creyentes de todos los tiempos. La iglesia primitiva enfrentaba una feroz oposición de los líderes religiosos judíos, las autoridades romanas y diversas culturas paganas que rechazaban el mensaje de la cruz. Sin embargo, a pesar de ser perseguidos, encarcelados, golpeados e incluso condenados a muerte, los apóstoles jamás vacilaron en su compromiso con la misión que Cristo les había encomendado.
Para ellos, el sufrimiento era visto no como una tragedia, sino como un honor, porque para vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. El sufrimiento de los apóstoles no fue en vano. Más allá de la adversidad, su testimonio se convirtió en un ejemplo de perseverancia, de fidelidad a la misión, y de entrega total a la obra de Dios. Hoy, como Iglesia, podemos aprender de su ejemplo de valentía y de sacrificio. 1. El llamado al sufrimiento como parte del ministerio cristiano. Los apóstoles no vieron el sufrimiento como un accidente, sino como una parte integral de su llamado. Jesús mismo les advirtió que serían perseguidos por causa de su nombre. En lugar de ver los sufrimientos como un obstáculo, los apóstoles los consideraron como una oportunidad para identificarse más plenamente con Cristo, quien también sufrió por nosotros. San Juan 15:18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 2. La gloria de sufrir por Cristo. Los apóstoles consideraban el sufrimiento por el Evangelio como una fuente de gozo. Ellos sabían que sus sufrimientos no eran inútiles, sino que estaban siendo usados por Dios para extender su reino y glorificar su nombre. En muchos casos, incluso regocijaban al ser contados dignos de sufrir por causa de Cristo. Hechos 5:41, y ellos salieron de delante del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. 3. Perseverancia en medio de la persecución. A pesar de las circunstancias difíciles, los apóstoles perseveraron en su llamado. La persecución no los detuvo, al contrario, los motivó aún más a predicar con valentía. Ellos entendieron que su misión era más grande que el sufrimiento mismo. Primera de Pedro 4:12 y 13, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 4. El sufrimiento produce carácter y esperanza. Los apóstoles entendieron que el sufrimiento por el Evangelio produce madurez espiritual. En su experiencia, el sufrimiento no solo era un reto, sino también una herramienta que Dios usaba para fortalecerlos y aumentar su esperanza en la gloria venidera. Romanos 5:3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 5. La compasión de Cristo se experimenta en el sufrimiento. Los apóstoles sabían que, en sus sufrimientos, experimentaban más profundamente la compasión de Cristo. El sufrimiento cristiano no solo es una prueba, sino también una forma de identificarnos con el sufrimiento de Jesús por la humanidad. De esta manera, su sacrificio en la cruz se hace más cercano y real para el creyente. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 6. El sufrimiento como testimonio para los inconversos. El sufrimiento de los apóstoles no solo fue para su edificación, sino también un poderoso testimonio para los incrédulos. La forma en que enfrentaban las persecuciones y dificultades mostraba el poder y la fidelidad de Dios. Esto impactaba a aquellos que aún no conocían al Señor, y muchos se convertían al ver cómo los apóstoles seguían firmes en su fe a pesar de todo. Primera de Pedro 4:11, a fin de que en todo se glorifique a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. La recompensa eterna prometida a los sufrientes por Cristo. Los apóstoles entendían que el sufrimiento temporal en este mundo traería consigo una recompensa eterna en el reino de Dios. A pesar de la aflicción momentánea, sabían que su fidelidad sería recompensada por Dios en la eternidad, donde ya no habría más dolor ni sufrimiento. Segunda a los Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Conclusión. Los sufrimientos de los apóstoles nos enseñan valiosas lecciones sobre la verdadera naturaleza del cristianismo. Si bien el sufrimiento es una parte inevitable del seguimiento de Cristo, los apóstoles nos dejaron un ejemplo de cómo enfrentarlo con esperanza, perseverancia y gozo. La Iglesia de hoy debe estar preparada para vivir conforme a este ejemplo, entendiendo que el sufrimiento no es en vano,
sino una oportunidad para reflejar la gloria de Dios y avanzar en la misión de Cristo. Así como los apóstoles fueron llamados a sufrir por el Evangelio, nosotros también debemos estar dispuestos a seguir su ejemplo, confiando en que Dios nos recompensará eternamente por nuestra fidelidad. Tercer título. Aparentes flaquezas del apóstol para exhortar a sus hermanos envanecidos. Versículo 10. Léase, 1 a los Corintios 1, 26 al 29, 2 a los Corintios 13, 9 y 10. Introducción. El apóstol Pablo, a lo largo de sus cartas, demuestra una profunda humildad, a menudo adoptando lo que algunos podrían percibir como flaquezas en su vida y ministerio. Sin embargo, estas aparentes debilidades no eran signos de fracaso, sino medios estratégicos que Dios usaba para enseñar y corregir a la Iglesia. Especialmente en sus interacciones con los creyentes que se habían envanecido o comenzado a perder el enfoque en el Evangelio genuino, Pablo usaba su propia vulnerabilidad y sufrimiento para exhortarles a no confiar en sus propios logros ni en su aparente fortaleza, sino en la gracia de Dios. En las cartas del apóstol, especialmente en 2 a los Corintios, vemos cómo él presenta sus propias flaquezas y sufrimientos como un contraste con la arrogancia y el orgullo de aquellos que se consideraban más espirituales. La aparente debilidad de Pablo servía como un poderoso recordatorio para la Iglesia. La verdadera fortaleza no se encuentra en la autoconfianza ni en el reconocimiento humano, sino en la humildad y la dependencia total de Dios. El apóstol, en su sabiduría divina, entendió que la Iglesia necesitaba ser confrontada con la verdad de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Él mismo se veía como un vaso de barro, que, a pesar de sus imperfecciones, era usado por Dios para llevar el Evangelio a las naciones. Así, su vida y ministerio reflejaban no una búsqueda de gloria personal, sino una búsqueda constante de la gloria de Dios, incluso en medio de sus debilidades. 1. Pablo como ejemplo de humildad y sufrimiento. Pablo, en su ministerio, no buscó el reconocimiento ni el poder, sino que se humilló a sí mismo, aceptando sufrimientos, persecuciones y carencias como parte del llamado divino. Esto contrasta con aquellos que buscaban la gloria y el honor en su ministerio, creyendo que su éxito era una señal de favor exclusivo de Dios. 2 a los Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2. Pablo se gloriaba en sus sufrimientos por Cristo. Mientras que otros buscaban exaltarse a través de su apariencia o éxito, Pablo mostraba con valentía sus sufrimientos como una forma de identificarse con Cristo. Esta actitud contrastaba con los creyentes vanidosos que se enorgullecían de sus logros personales y ministeriales. Romanos 5:3 y 4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 3. El Evangelio no es de poder humano, sino de poder divino. La predicación del Evangelio no se basa en el carisma o la oratoria humana, sino en el poder de Dios. Pablo se mostró como un ejemplo de esto al señalar que su propio ministerio no era producto de su sabiduría humana o habilidades, sino de la gracia de Dios que obraba en su vida. 1 a los Tesalonicenses 2:3 y 4, porque nuestra exhortación no fue de engaño, ni de impureza, ni con engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. 4. Pablo, vaso de barro para la gloria de Dios. Pablo se veía como un vaso de barro, una simple herramienta en las manos de Dios. Reconocía que, aunque su ministerio era fundamental, él mismo no era nada sin la gracia y el poder de Dios operando en él. 2 a los Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 5. Exhortación a no confiar en la carne, sino en el Espíritu. Pablo exhortaba a la Iglesia a no confiar en sus logros o habilidades carnales. A menudo, los creyentes envanecidos se jactaban de su posición, pero Pablo les recordaba que, sin Cristo, no podían hacer nada. 1 a los Corintios 10:12, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 6. Pablo como reflejo de la gracia inmerecida de Dios. Pablo no se consideraba a sí mismo digno de ser llamado apóstol debido a su pasado como perseguidor de la Iglesia. Sin embargo, Dios lo eligió y lo usó como un ejemplo de cómo su gracia puede transformar vidas, incluso las más desviadas. 1 a los Corintios 15:9 y 10, yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Conclusión: las aparentes flaquezas y sufrimientos de Pablo no solo fueron una parte integral de su vida, sino que también se convirtieron en una poderosa enseñanza para la iglesia. Él no se jactó de su fortaleza o éxito, sino que siempre recordó que su vida y ministerio eran frutos de la gracia de Dios. Hoy, como iglesia, debemos seguir el ejemplo de humildad y dependencia total de Dios que Pablo dejó para nosotros. En medio de nuestras debilidades y desafíos, debemos aprender a depender del poder de Dios, reconociendo que su gracia es suficiente para llevarnos a través de cualquier dificultad. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Los que cansados y trabajados están aquí, tú que conoces la dura lucha de mi vivir, Señor, quisiera de tu descanso hoy recibir. Padre mío, dura es la lucha y el caminar del peregrino que allá tu gloria quiere llegar. Padre mío, solo tú puedes darme valor para que siempre en este mundo sea un vencedor. Santidad.